Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez en el programa Rumbo al 21. Me acompaña Luis Sevia. Luis. ¿Qué tal, mi querido Rodrigo? Mucho gusto estar aquí contigo. Gracias. Raúl Arceo. ¿Qué tal, Rodrigo? Mucho gusto. Nos quitamos para que vean que somos que sí delincuentes, pero desembosados. Oye, bueno, creo que el primer tema y más importante es cuáles son las reglas ahorita para definir quiénes van como precandidatos, porque apenas es la precandidatura de los partidos. ¿Cómo se nombran precandidatos en cada distrito? Hay unos que tienen que ser mujer, por género, otros tienen que ser por etnia, etcétera. A ver, Luis, si puedes comenzar. Bueno, me parece que la primera consideración es la que ha establecido el órgano electoral con relación a los candidatos de los distritos 1, 2 y 5, en el caso de Yucatán, que deberán de comprobar, acreditar el origen étnico maya, en este caso, que es el caso de nuestra región, y que esto implica para cada uno de los partidos políticos que deberán de registrar candidatos el acreditar en términos de los criterios establecidos por el órgano electoral para sus candidatos. Y en el caso de género, bueno, ahí ya le corresponde a cada uno de los partidos políticos en el ámbito nacional la distribución dentro de los 300 distritos federales de mayoría, cuáles serán las asignaciones correspondientes en el caso de género, ¿no? Pero me parece que ahí lo polémico ha sido el tema de origen étnico, ¿no? A ver, Raúl. Pero en el caso federal no hay el tema de competitividad, ¿no? Ya ves que en el caso estatal sí te piden, por ejemplo, para candidaturas municipales, te piden que haya competitividad para que no mandes precisamente a todas las mujeres a municipios que no sean competitivos para tu partido, sí, derrotado. ¿no? Entonces, así es. En el ámbito federal no hay el tema de competitividad. Sí, existe este criterio. A ver, una pregunta. ¿Y cómo funciona en el caso de, no sé, en el caso del PAN, no del PAN, vamos a poner, del Movimiento Ciudadano, que no tiene ninguna posibilidad de ganar, no sé? También había una reglamentación para partidos por primera vez, ¿no? Pero sí tiene que haber allá... pero el Movimiento Ciudadano no es de primera vez, ni el Verde. No, yo sé, pero para poner allá candidatos donde no hay manera de que haya ganado. En tus votaciones, me imagino, en tus votaciones históricas, ¿no? O claro, sea, no sobre eso van. Un lugar donde no ganaste nada o donde no pusiste candidato, mandas una candidata para... ¿sabes qué va a es correcto, ¿no? O sea, el criterio es sobre temas de competitividad en razón de la votación histórica obtenida, no necesariamente de la obtención de triunfos, sino en la contabilidad de la votación histórica. Tampoco. Oye, a mí lo que me llama la atención, Luis, es el tema, digo, algo había escuchado, pero no tenía bien cierto el tema de que los distritos 1, 2 y 5 tengan que acreditar origen étnico. Yo creo que está haciendo una discriminación a la inversa, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Porque limitas allá, sería deseable, porque son las zonas rurales, sobre todo zona maya, pero también limitas la participación de gente que pudiera tener perfiles adecuados en cualquier partido, no solamente. Y el tema de lo que comentas de la acreditación del origen étnico, ¿cómo sería? Porque ya suenan algunos nombres, por ejemplo, en el caso del PAN, que pudieran tener, pues no necesariamente origen étnico, ¿no? Sí, yo creo. ¿Puede tener origen hasta tricolor? El caso del PAN. Y el caso del PRI puede tener origen, no sé, ya ves que el PRI ha sacado varios candidatos. Sí, ha sacado de todos. Movimiento Ciudadano, del PES. Ha sacado todos, pero con varios partidos. Con varios partidos. Claro. Sí, yo creo que esto que comenta Raúl es lo que en los últimos días ha generado ahí cierta inquietud y en algunos casos una preocupación, en mi opinión, infundada por algunos actores políticos. Partiendo en primera instancia del origen de este criterio de representatividad en las candidaturas, que se da en este caso de origen étnico, está el tema de género, inclusive en el caso de la elección local hay algunos planteamientos que hace el órgano local para también con personas con capacidades especiales, en fin. Yo creo que esto es parte de esta discusión de apertura democrática en un sistema político que lo que procura es tener, no diría la obtención de la representación democrática para los ciudadanos, sino que la representación de esos ciudadanos esté en razón de esta distinción
de grupos. Coincido contigo, Raúl, me parece que de origen Fíjate. se transforma, Fue a se disposición del traspola. INE. Yo no Por cuestión entraría, del INE, ¿no? Oye, yo entraría un poco a la discusión con el tema que hemos visto y dijiste hace un rato Raúl dijo hace un momento que puede ser una discriminación a la inversa, ¿no? Y el tema del género ha sido también, imagínate que una persona que ha trabajado un distrito, un político, ¿no? Que ha trabajado un distrito durante mucho tiempo y, bueno, le dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes ser tú. Entonces lo obligan, como pasa en muchos pueblos, a poner a la esposa, a la hija, a la hermana, cosas inverosímiles que hemos visto. Yo ¿no? sé que son temas polémicos porque el tema de género está en boga. De moda. ¿no? Está en boga, digo, Sí. y qué bueno que se está discutiendo el tema de derechos, pero cambiar las reglas del juego con muy poco tiempo de anticipación, y lo digo específicamente por el tema de las candidaturas a gobiernos estatales. Sí, hombre, ahorita lo que porque tú como suspirante de un partido te preparas 5, 6 años, 12 años. Que también eso está mal. No puede ser que un candidato, un aspirante, no pueda decir que es aspirante porque lo pueden cancelar en Pero tú tienes aspiraciones y vas construyendo, no lo vas a construir en 3 años, lo construyes a lo largo 10, de 6, 12 años, sí. 10 años, ¿no? Vas construyendo y de repente una mujer que no estaba en el escenario y dices, bueno, pues se va a tener que bajar fulano porque el partido determinó cuándo pudieras tener 10 o 15, en el caso específico ahorita de las 15 elecciones, pudieras tener 10 personas competitivas Que además lo estás diciendo de algo que es muy importante. El tema de la candidatura a la gubernatura no es algo como que sea, pues no son, hazme estos chiles o lo que sea, es prácticamente una historia de vida. Que de por sí es muy difícil que lo puedes conseguir hacer, candidatos de cualquier género, de cualquier claro. Así es. Es muy difícil se conseguir dice candidatos. construir una candidatura en torno a fulano o a fulana. Hombre, que también las mujeres han logrado, está el caso de Laida Sansores en Campeche, ya fue candidata y ahí va a ser candidata ahorita. Bueno, Amalia García, Dulce María Sauri, que bueno, Ivonne Ortega, te puedo dar varios nombres que se formaron, que se lograron. Beatriz Paredes, pero que se lograron hacer en torno a ellas para poder hacerse candidatas, ¿no? La primera mujer, sí, candidata. Oye, sí, yo creo, y coincido ahí con ustedes, que es un tema que es y ha sido polémico a lo largo de los últimos años. Y lo va a seguir siendo. Yo recuerdo que en alguna ocasión tuve la oportunidad de platicar coincidí en una mesa con don Arturo Núñez, que independientemente del personaje polémico que puede ser en su desempeño. Presidente del primer INE, del último último INE. Pero me parece que es una de las personas con mayor experiencia en cuanto al diseño institucional democrático de este país. Y él hablaba de esta evolución que empezó en el tema de género, de hablar de igualdad de género, de equidad de género, y él hablaba de que en esta evolución pudiéramos llegar a un tema de proporcionalidad de género, que de suyo hay una distinción dentro de un principio constitucional de igualdad general entre los ciudadanos. Me parece que hoy lo que le queda a los partidos políticos es pues cumplir este principio jurídico de que solamente puede hacer como un ente público lo que la ley le ordena. Ya no está a discusión. Ya hace unos días, Raúl, como preguntaba Rodrigo, mi opinión acerca de si esto del tema indígena, por de origen étnico, representaba un problema para los partidos. Y la realidad es que no es un problema para los partidos siempre y cuando se ajusten a lo que la ley les está ordenando o les está mandatando para establecer los criterios. ¿Dónde se convierte un problema para un partido político? Donde pretenda eventualmente imponer a un candidato que no cumpla con estos criterios. Que te empeñes en que sea uno que ya tenías predestinado. Y ahí es cuando te metes en un problema. No, voy a hacer la encuesta, pero ya sé quién es el ganador. Pero ya sé quién es. Sí, entonces ahí es donde entra en verdad la problemática. Y había preguntas en el tema de candidaturas con origen étnico, si eran difíciles de acreditar. No es difícil, siempre y cuando quien pretenda ser el candidato reúna con pero esas ¿cuáles serían? ¿no? Digo, yo estoy un poco desactualizado el tema porque la Constitución habla de autoascripción. Sí, obviamente eso se tiene que bajar a regulaciones más específicas y concretas para que esa autoascripción no pueda ser, como ya pasó en Oaxaca con el tema de género también. Sí, que hubo que se especificó que debían ser mujeres y hubo candidatos que dijeron, no, pues yo soy mujer.
Claro. Y Sí, hombre, pasó hace poco. sí, cuando la comunidad dijo, oye, pues no te conocemos que seas mujer. No sé si sea exactamente lo mismo en el tema indígena, donde... Yo creo que es lo que dice tu credencial en el caso de hombre o mujer, es en el género. No. ¿Y cómo no? No, porque en Oaxaca el tema es el tema de los mushes, de la gente que es mujer. Su credencial sigue diciendo que es hombre, pero ellos se reconocen como mujer. Cuando la comunidad también ya... Pero no se le reconoce. Sí, la comunidad reconoce. No sé si en el caso del tema indígena sea exactamente lo mismo. Hay dos requisitos que son, ahora sí que invariablemente se tiene que cumplir quien aspira a representar algún partido político en los distritos que tengan esta ya asignación por origen étnico. Uno es la manifestación de la autoadscripción, como tú bien señalas, y la otra es la idoneidad, pertenencia y arraigo a la comunidad dentro del distrito en competencia. Todo esto de manera documental. ¿En dónde es la diferencia? En algunos analistas de este tema, no es nuevo. Estos requisitos han estado plasmados en la ley electoral de los últimos al menos 3-4 procesos electorales federales. ¿Dónde es la precisión o el perfeccionamiento de la norma? Está en los criterios del órgano jurisdiccional. Esto es, no con facilidad hoy es posible comprobar la autodeterminación. Ya existen una serie de criterios mucho más rigurosos. En alguna elección anterior, algún candidato que se presentaba en la autodeterminación como de origen étnico o de pertenencia a la comunidad y bueno, acreditaban con una serie de documentos meramente expositivos. Hoy hay una serie de criterios, por ejemplo, que sean asambleas de los órganos debidamente representativos, en fin, hay una serie de elementos que hacen que este criterio sea mucho más riguroso en su observación. En ese sentido, me parece que y partiendo de esta reflexión que hacía Rodrigo, pues no es problema siempre y cuando los partidos políticos se ajusten. Me parece que el punto central está ahí, en esta dificultad que existe en algunos casos de poder acreditar estos dos requisitos que establece la ley en personajes pues que no lo tienen. Pero tú, Rodrigo, la pregunta era con muy mala leche, pues no creo que la preguntaras. ¿Qué? ¿Por dónde venía la jugada? Bueno, mi pregunta ¿Algún es, candidato en particular que te interese saber? Oye, mi pregunta es, ¿cómo, ya pasando a un tema un poco más avanzado, ya pongamos que hay ya precandidatos, porque no hay candidatos, precandidatos a la alcaldía de Mérida, vamos a hablar de Mérida. Digamos que son Jorge Carlos Ramírez Marín, por el PRI. ¿Ya salió? No ha salido, pero debe se salir. Menciona, ¿no? Se menciona. Lo van a aclamar. Renán Barrera, que tampoco ha salido, pero es casi seguro. Eso es seguro. Víctor Cervera, que él ya dijo que sí. por Movimiento Ciudadano. Hervé Rodríguez, por PES. El PES. Y Encuentros Solidarios se llama ahora, ¿verdad? Ya no es Encuentros Sociales. Encuentro Solidario. Solidario. Y digamos que por Morena está Brito o el Chanis. Vamos a poner a Brito, por ejemplo, ¿no? Óscar Brito. ¿Cómo afecta la salida? Es que acabas de terminar, no te voy a dar la palabra a ti, se voy a dar a Raúl, pero realmente tú también. Todos son del PRI. Sí, el PRI ya puso a varios de acá, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta campaña con todos estos candidatos? Y pues, con respecto a la última elección, ¿cómo pudieran quedar? ¿Todos los del PRI? ¿Quién del PRI pudiera ganar? ¿O el del PAN por cuánto ganaría? Mi lectura es que le va a quitar votos al PRI. ¿Quién? Pues todos los que salieron del PRI. o sea, ¿estás diciendo que Ivonne, al estar en Movimiento Ciudadano, pudiera ser, le está haciendo esto para perjudicar al PRI? Yo no sé si para perjudicar, pero ella obviamente tiene un proyecto personal o de construcción política. Yo no sé si para perjudicar, pero obviamente muchos de sus correligionarios, la base que ella ha generado, están dentro del PRI. Entonces, si quiere reforzar o la convocatoria más usual es que yo me llene de gente que colaboró conmigo. Claro. ¿Sí? Entonces, pues obviamente no sé si sean buenos o malos dentro del PRI, pero al jalar gente que colabora con ella, pues obviamente va a restar algunos personajes. Hervé en el PES es un partido nuevo, el Encuentro Solidario.
¿Cómo lo sientes? Yo conozco muy poco Hervé. El PES no pinta mucho, no creo que vaya a pintar demasiado. Creo que Hervé tiene una imagen buena y yo creo que es construir es generar votación para el PES. No creo que vaya a ir más allá a Óscar Brito no tengo ni la más remota idea de quién sea. Digo, al Óscar Brito que conozco creo que no es él. No. Oye, ¿y Víctor Cervera? Víctor yo creo que sí le va a quitar votos al PRI. Digo, tiene por el apellido, por la imagen que ha tenido, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí va a tener votos. ¿Y el pleito crees que quede al final entre el PRI y el PAN? ¿Entre Renán y Jorge Carlos? Seguirá siendo en Mérida una disputa entre PRI y PAN, aunque con este escenario yo creo que Renán debiera ser... Pesa contra él el tema de que ya sería una tercera candidatura, una tercera alcaldía. No sé, eso sería inédito en Mérida y no sé cuánto, cuánto. Pero creo que eso es hasta positivo. A la gente no le gustan los cambios. No lo sé. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Digo, es inédito el camino que estamos recorriendo. Puede pesar, igual sí, depende de cómo termine Renán lo que resta de la administración. Y no sé si también él vaya a pedir... Tiene que pedir licencia. No necesariamente. No necesariamente. Puede seguir siendo... Mira qué interesante. Sí, es. sí. Oye, Luis, Bueno. Luis, ¿se fue? No íbamos a hablar de esto. Mira, yo tengo una opinión diferente. Oye, no, yo sé, y te iba a preguntar particularmente porque hace un rato cuando llegaste me enseñaste unos números donde Morena dio una batalla hace 3 años importantísima, quedando casi a la par del PRI en tercer lugar, pero casi a la par, muy, muy cerquita. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo Mira, sientes? A ver. Yo tengo una opinión diferente y evidentemente es diferente por la posición del análisis, ¿no? Una sería la interpretación en razón de las figuras políticas que estarían en la boleta, como mencionas. Y bueno, cada uno tiene una historia política, una historia de vida que seguramente será considerada por los electores en la ciudad de Mérida. Finalmente esa es parte de la característica de los candidatos, ¿no? Pero estás hablando, por ejemplo, de los partidos chicos. Víctor Cervera le va a dar más votos a Movimiento Ciudadano que lo que Movimiento Ciudadano a Víctor Cervera. Bueno, o Hervé al PES o Brito a Morena. Yo diría... Ahí, perdón, Morena yo creo que sí va a darle muchos más votos al candidato que lo que el candidato le puede dar. Estás adelantando otra posición de análisis con relación a lo que viene. La primera es analizar a las personas, a los personajes que están en la boleta. De entrada, pues todos seguramente tienen una vida política, una carrera política que aportarán con experiencia y que van a poner a consideración de los ciudadanos y que, bueno, ahí pudiera tener una tendencia de votación. Hay un segmento de votantes en Mérida y en Yucatán y en el país donde con mayor insistencia en diversos estudios expresan, o al menos así lo señalan, de ir a observar características de los candidatos. La otra tiene que ver con la estructura partidista que soporta y respalda a esas figuras, a esos candidatos. 471 secciones electorales se proyecta en la ciudad de Mérida para la próxima elección. De suyo ahí, pues tendremos que ver qué capacidad tienen más que los candidatos, los partidos políticos para cubrir la representación electoral el día de la jornada. Y resulta ser una columna vertebral fundamental para la obtención del triunfo de la elección, no de la campaña, del día de la elección. Yo he sostenido, y no lo digo, hay expertos en el tema político, como Raúl, por ejemplo, o tú y yo, que podemos entender y comprender que un espacio de la competencia se da en la campaña, y no necesariamente ganar la campaña te implica ganar la elección. En la prueba de la elección es donde está la estructura partidista, donde es capaz de tener una representación en cada una de las casillas electorales de los candidatos. ¿En qué resulta fundamental o no? Bueno, en el cuidado de un proceso que debe de concluirse el día de la votación. Y la otra, la capacidad de movilización, de activar esas estructuras que a lo largo de la campaña se van generando para ganar adeptos, a consolidar a los simpatizantes, a los militantes y que, bueno, generen el sufragio el día de la campaña. Ahí es donde está a prueba la capacidad partidista de hacerlo.
Evidentemente el PAN, el PRI, son los partidos políticos que por su mayor longevidad y presencia y estructura y formación y capacitación cuentan, al menos, en mi opinión, con las características estructurales para desarrollar este trabajo. En el caso de Morena es un caso muy particular, lo hemos comentado, es un partido que evidentemente se expresa en diversos estudios de opinión pública simpatía o intención de voto a su favor, pero la realidad, y se ha dicho con todo respeto, no observo una estructura partidista desdoblada en territorio o con características que pudieran atender temas de representación ante las casillas, estructuras de presencia. Y lo de los demás partidos políticos, bueno, yo diría que en el caso de MC, pues ahí habrá que ver la capacidad de puesta en marcha de esa estructura. No es un partido nuevo, aquí lo hemos dicho, ha habido un trabajo estructural seguramente, y bueno, se pondrá a prueba en este momento. Y del PES, bueno, insisto, están en esta tarea partidista, de orden partidista. Y la tercera tiene que ver con una particularidad que se circunscribe en el votante, no en los partidos políticos ni en los candidatos. Es como, vamos a ver, comentábamos Rodrigo, el tema de analizar números, básicamente. Si observamos de la elección del 2007 al 2015, porque la del 18, en mi opinión, tiene un sesgo y una serie de condiciones que la hacen atípica. Pero del 2007 al 2015, si hacemos una revisión, el PAN y el PRI han tenido una votación sostenida. En el caso del 2007, que obtiene el triunfo el PAN a través de la figura de César Bojorquez, con una diferencia de 1.502 votos con quien fue candidato del PRI en ese momento. Después nos vamos al 2010, donde obtiene el PRI el triunfo con Angélica Araujo, teniendo como adversaria política a la licenciada Beatriz Zavala, con una diferencia a favor de 12.942 votos. Y luego nos vamos al 12 y al 15, donde obtiene el PAN, en ambos casos con candidatos diferentes, con Renán Barrera en el 12, con Mauricio Vila, el actual gobernador, en el 15, con el mismo candidato del PRI, y hay una diferencia de 18.300 votos en el 12 y de 11.808. ¿A qué voy? Esta intención de participación del ciudadano, pues nos marca una tendencia que, si bien el PAN tiene presencia prominente en los resultados electorales, el PRI, bueno, tiene una estructura que le hace ser competitivo. Y comentábamos, Raúl, con Rodrigo, que cuando hacemos el análisis y lo trasladamos a las votaciones de diputados locales y diputados federales, que confluyen y son concurrentes en Mérida, hay una variación en votación. Esto es, la gente en Mérida distingue muy bien quiénes son sus candidatos a la alcaldía, sí, pero también soportados en una estructura que ambos partidos han desarrollado. Yo creo que ahí el hándicap es de los partidos que van a estar en competencia, contar con esa infraestructura partidista para... ¿Dónde está claro lo atípico? En el 18. En el 18 es algo interesantísimo. Sí, cuando... y que ahorita, perdón Luis, pero ahorita no va a estar que la de insistencia de López Obrador, porque si hiciera estar en la boleta. Sí, de estar en la boleta con la consulta del juicio de los expresidentes, pero ahorita ya no va a estar. Es correcto. ¿Sí? Y una debilidad enorme que tiene Morena, por ejemplo, es precisamente lo que tú comentas, la estructura. Así es. Es correcto. Casos que son sorprendentes, con la experiencia que hay en la mesa, de haber observado, en el caso de la elección del 18, en el Distrito 3, la obtención del triunfo del candidato Morena, que pues, por condiciones inclusive de salud no estuvo en territorio, y tener a candidatos muy bien equipados estructuralmente, con empaque, con experiencia, como fueron los candidatos del PRI y del PAN, pues bueno, no les dio para llegar a esto. Entonces yo creo que ahí habría que tener mucho cuidado en esto. Me parece que lo que está a prueba... Bueno, también hay que tomar en cuenta el tercer distrito federal, donde el tercer distrito lo pierde Acción Nacional. Eso es lo que comenta Luis, que no estaba el profesor Roger Aguilar. Lo que está diciendo de Roger. Yo creo que eso es el tema más importante. Yo no sé si es la persona de López Obrador o era un sentimiento. No será un sentimiento. No, era definitivamente la persona de López Obrador. ¿No? Un sentimiento de rechazo hacia todos los partidos, digamos, grandes. Sí, pero igual hubiera rechazo, pero si no hubieras tenido una figura como la de López Obrador, igual no pasaba nada, ¿no? Sí. O sea, sí había una cierta molestia, pero si no tenías una figura que catalizara, como en el caso de Fox en su momento también. Que capitalizara el
el disgusto. Sí, yo creo que ya casi 3 años después a mí me cuesta todavía trabajo, dificultad, comprender ese fenómeno del 18, porque la realidad es que el esfuerzo de los dos partidos mayoritarios en la ciudad de Mérida, particularmente, que es el caso del PRI, hubo un desdoblamiento con buenos candidatos, hubo un desdoblamiento con estructura, que bueno, se nos pasó este fenómeno de votación que pues marcó una tendencia interesante y lo refleja en ese índice de votación. Le comentábamos, Raúl, Rodrigo, que la diferencia siempre osciló entre los 10,000 y 20,000 votos PAN-PRI en las diferencias cuando ganaba o perdía. Pero en esta elección fue un boquete de 78,000 votos, 78, 80 votos entre el PRI y el PAN. ¿Y a qué se dio eso? Es el candidato. Pero eso voy. Pero lo que es interesantísimo, interesantísimo, fíjate este dato, es que el candidato de Morena obtuvo 113,337 votos. Ese es el tema que en mi opinión, me rompe una tendencia que marca la posibilidad de predecir. Oye, pero eso deja en claro ahora que Mérida, cuando menos Mérida, ya no es bipartidista, ya es tripartidista, porque sí le da una posibilidad a Morena importante. Lo mismo, teníamos que ver la tendencia en las siguientes 2, 3 elecciones para ver si eso cambia, porque fue atípico completamente. Yo creo, y esto va a marcar mucho estos próximos meses, en la capacidad que tengan los partidos políticos emergentes, nuevos, los partidos políticos que sufren y lo diré con toda objetividad, una revitalización interna, como es el caso de MC, es una realidad. O sea, la figura política de Ivonne Ortega, que también quisiera yo distinguir, la figura de Ivonne Ortega con quienes acompañan a Ivonne Ortega. Son dos características que no debemos de perder de vista. Creo que nos queda claro en la mesa, es una política con experiencia, una política que conoce la operación. Que también le puede pesar a MC. Que pudiera ser. A eso iba en el segundo rasgo que habría que analizar. ¿Cómo observan los ciudadanos? Y particularmente Mérida. Y particularmente Mérida. Sí. Y por otro lado está el PRI y el PAN, que están perfilando muy buenos cuadros, con empaque, con experiencia. El caso de el alcalde Renan Barrera, el caso de eventualmente, que estará por conocerse seguramente ya muy pronto, la posibilidad de que sea Jorge Carlos Ramírez, que son políticos con experiencia, que conocen el andamiaje de sus partidos y que pueden hacer uso de ello para capitalizar. Yo creo, en conclusión, me parece que para hacer un buen análisis, seguramente lo haremos en las siguientes reuniones, es a partir de estas 3 aristas. Uno, las características de cada uno de los candidatos, per se, en lo individual. La segunda, la capacidad de la estructura partidista que los respalda. Y 3, el sentir y la percepción de los ciudadanos con relación a cada uno de los que van a estar en la boleta. Oye, ya se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero hacer una pregunta, Raúl. ¿Qué tanto arropa el candidato a diputado local y diputado federal que acompaña, digamos en el caso de Mérida, ¿no? ¿Qué tanto ayuda el candidato a diputado, los candidatos a diputados local y puedan ser fiel de la balanza para que una persona, un ciudadano común, vote a favor de él o vote en contra? Bote pronto, fiel de la balanza, creo que no. Hace un trabajo importante, complementario, porque el candidato alcalde no puede estar en todos lados, no se puede multiplicar, como dijo Luis, son 470 ya las secciones, no puede estar en tan corto tiempo en todos lados, ¿no? Sin embargo, la labor de la campaña, que va a ser diferente además para poder llegar el mensaje del partido, la plataforma, la imagen del candidato alcalde, que en este caso Renan va a tener una ventaja enorme porque ya seguro que es muy conocido, ¿no? Igual es el candidato más conocido. Igual Jorge Carlos. No, pero yo creo también. Que es el más conocido, es Renan Barrera, por mucho. Sí, entonces la chamba del candidato a diputado local arropa mucho en cuanto a que hace un trabajo territorial que a lo mejor no puede llegar el candidato alcalde. Eso sí ayuda mucho de manera auxiliar. ¿Y el diputado federal? Ya queda muy lejos. Es muy lejano, es muy amplio los distritos que tienen que abarcar los candidatos a diputados federales, que
la elección, digo, la alcaldía es la más importante, ¿no? Pero después de eso yo creo que a todos nos interesa el Congreso federal, local, ¿no? y federal. No, el federal. Yo creo que el federal, ¿no? Claro, al gobernador le interesa el local. Pero a todos como mexicanos vamos a estar puestos en el federal. Y ahorita yo Bueno, creo, que están tan importantes que son tan importantes el Congreso Federal, que ya hay un PRIAN formal. Claro. No, pero Bueno, Hombre, yo que quería tener acá al panista y al priista acá discutiendo, y ahora resulta que el que está discutiendo soy yo. Ya llegará el momento, espera, estamos calentando. No, pero sí va a haber mucho interés en los diputados federales ahorita, ¿eh? Entonces sí va a ser importante quiénes salen, y sobre todo si están saliendo nombres que no pensamos que en el PAN fueran a salir, pero vamos a ver para la próxima semana, eso va a valer la pena. Oye, nada más, antes de terminar mi participación, nada más sí quería dar a pesar de que fue hace unas 2 semanas, en mi sentido pésame por una pérdida dentro del PAN. Una de las gentes que reactivaron el PAN estuvieron desde hace mucho tiempo, como Miguel Gutiérrez, también amigo de esta casa. Sentido pésame a la familia, y digo, en el PAN sí se siente mucho la ausencia, se va a sentir mucho la ausencia de Miguel. Yo quisiera, si me permite, Rodrigo, mi querido Raúl, también sumarme a esta expresión de pesar por la pérdida del negro. Y que bueno, tenía esa cualidad el negro, ¿no? Independientemente, en mi caso, con un aprecio y una amistad de muchos años, y como señalé en algún mensaje, ¿no? Las diferencias políticas siempre fueron zanjadas con respeto, con tolerancia, y pues bueno, lamentamos también en lo personal que se nos haya adelantado. Yo igual me sumo a este pésame que realmente pues le damos a la familia. Miguel Gutiérrez Machado ha sido amigo de esta casa editorial desde la época de mi padre. Es una amistad que gocé, he de decir, lo gocé en todos los sentidos. Y bueno, va a sentirse esa ausencia, como bien dijo Raúl, una ausencia que al PAN le va a costar también. Nos sumamos y le mandamos un abrazo a la familia. Así es. Bueno, pues nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí, rumbo al 21.